Bueno, primero que todo, vamos a orar. El día de hoy quiero hablar un temita interesante acerca del oído, así que vamos a orar para que el Señor abra nuestros oídos, nuestro entendimiento. Padre, en este día te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos permites aprender y entender qué es lo que quieres, que tú nos hables y nos enseñes y nos instruyes para poder oír con claridad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del oído. El oído tiene unas funciones muy específicas. Vamos a hablar de lo natural y luego acerca de lo espiritual. Primero que todo, el oído se encarga, es el sentido que se enfoca en dos aspectos relevantes. El primero es recibir información en forma de ondas sonoras, las cuales van a ser transformadas a información que será transmitida al cerebro para que analice y pueda generar una respuesta de comunicación. Eso es lo primero. Segundo, se encarga del equilibrio de todo el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano, nosotros, podemos percibir o recibir información que el oído la capte, la transforme y la envíe al cerebro desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Los que son menores a 20 Hz, ¿qué pasa? Se llaman sonidos infrasonidos, valga la redundancia. Estos, ¿qué animales o qué se lo pueden captar? Elefantes o topos. Son unos, hay más, pero por poner dos ejemplos. Y los que superan esos 20.000 Hz, que es, digamos, el ser humano escucha entre 20 y 20.000. Los que superan ese tope de 20.000 se llaman ultrasonidos. ¿Qué seres lo pueden percibir? Gatos, perros, delfines, murciélagos. Hay sonidos específicos que únicamente lo pueden captar esos animales. Nosotros no. ¿Por qué? Porque se salen de nuestro rango. Entonces, nuestro oído se encarga del equilibrio y de percibir esa información. Ahora vamos a llevarlo a lo espiritual. ¿Dios puede hablar? Deuteronomio 5:24 dice: y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Así que para iniciar, Dios sí puede hablar. Que después el pueblo de Israel dijo: no queremos oír más a Dios, no queremos que nos... Es diferente, pero Dios sí puede hablar. Y ahí mismo dicen: hemos comprobado que un simple mortal puede seguir con vida aunque hable Dios con él, aunque Dios hable con él. Número 789 dice: cuando Moisés entró a la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los querubines desde las cubiertas del propiciatorio que estaban sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Si tú y yo vamos a tener claro que Dios sí habla, entonces vemos que Dios nos ha dado dos oídos y una sola boca, dos ojos, dos oídos para escuchar, una boca para hablar menos, escuchar más, percibir más, captar más, pero mantenernos también equilibrados en él. Deuteronomio 4:12: entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. Dios efectivamente sí habla, su palabra sigue vigente, su voz permanece. Pero ¿qué provoca cuando tú te enfocas en oír a Dios, en querer oír y en buscar oír su voz? ¿Eso qué va a provocar? Primero que todo, cuando te permites a ti oír la voz de Dios, Él te instruye a fin de llevarte al propósito, a un propósito, un plan, un proyecto, un diseño, una asignación. ¿Dónde vemos eso? Deuteronomio 4:36 dice lo siguiente: desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte, y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. Dios te instruye, te muestra y te habla, es para tu propósito, para un proyecto, un deseo, un sueño, un anhelo de su corazón. Si tú anhelas que Dios haga algo, anhela escuchar su voz. Afina tu oído para que tu mente, hablando en términos más naturales, como lo decíamos al principio, la mente pueda captar ese sonido a través del oído,
puede ser llevado al cerebro para que luego podamos responder a lo que escuchamos. Cantares 2:8, la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Aquí quiero detener un momento. Si tú y yo aprendemos a identificar la voz de nuestro amado, en otro pasaje en Cantares dice que mi amado es uno entre 10,000. ¿A qué hace referencia? Que podemos diferenciarlo a él por cualquiera. Perdón que lo diga de esta forma, pero cualquiera es cualquiera. Él lo podemos identificar. Cuando oyes a Dios puedes tener un despertar. Sí, primero porque tu amado es único. Isaías 6:8, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Cuando tú y yo empezamos a tener muy claro de que el Señor habla, que Él trae una directriz, un propósito, un proyecto que viene de su corazón. Digo proyecto, pero sé que puede haber otras palabras. Puedes tener un despertar. Hay momentos donde hasta que no escuchas que Dios te da una instrucción o en su palabra o su voz, no te mueves. Pero ¿qué beneficios tiene que yo oiga la voz del Señor? Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, pongamos el ejemplo, como hablábamos al principio del oído, que pierdas un poco el equilibrio o te desenfoques de lo que has oído un poco. Así que te desvíes a la derecha o izquierda. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Tu oído se va a encargar de percibir eso que Dios quiere para seguir el camino trazado. Si tú sientes que te has desviado, que has dejado de orar, que has dejado de escucharlo, que has dejado de percibirlo, que has dejado o has perdido el equilibrio, ok, vas a oír la voz de Dios a través de su palabra que te va a marcar el camino para que lo sigas. Pero esto, ¿qué más te da? Aparte de que nos da unos beneficios, que uno de esos es que el Señor te encamina. El segundo es que te da entendimiento de los tiempos al oír la voz de Dios. Isaías 52:8. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Cuando tú tienes claridad de que puedes escuchar al Señor a través de su palabra, si tú no lo oyes audiblemente, sino a través de su palabra, a través de lo que percibes, a través de lo que Él te va hablando día a día, vas a poder ser más apercibido a la segunda venida del Rey. Jeremías 42:6. Sea o no sea de nuestro agrado. Aquí me quiero detener. No importa a veces lo que Dios te pueda decir en su palabra, en su mensaje, de una forma u otra. Tú tienes que tener claro esto. Isaías 52:8, volvamos un momento. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Que el Señor te abra entendimiento, tus oídos, para que puedas percibir su voz, para que puedas comprender acerca de la segunda venida. Porque el Señor ciertamente vendrá, pero aún no es el tiempo. Para los que no son entendidos en los tiempos, los va a tomar como ladrón en la noche, lo dice la palabra. Pero para los que son entendidos en los tiempos, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Quiero leer este siguiente versículo, que me entiendan un poquito mejor. Primera de Crónicas 12:32 dice lo siguiente. ¿Por qué debo leer esto? Porque el poder escuchar te va a ser entendido en los tiempos. De Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Primera de Crónicas 12:32. Cuando tú tienes conocimiento de los tiempos, como dice acá, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Cuando tú permites
que todo se calle, que todo se aquiete y te enfocas en qué es lo que Dios quiere, Dios te va a hacer entendido en los tiempos. Cuando dice tiempos no se refiere únicamente a qué hora es, sino qué temporada estamos, qué tiempo Dios quiere para hoy, qué es lo que el Señor quiere. Y ahora sí termino con Jeremías 42:6. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Vuelvo a leerlo. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. Y luego dice, así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres que tu vida tenga éxito? Y éxito no me refiero únicamente a tener o obtener, no. Autorrealización. Sentir que estás siendo realizado, que estás pleno. Escucha la voz del Señor. Sea nuestro agrado o no, obedeceremos. Decide hoy obedecer esa voz. ¿Qué voz? La de Dios. ¿Qué voz? La de su palabra. ¿Qué voz? La que Él te habla. Y termino con esto. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Si tú quieres que te vaya bien, presta oído a la voz de Dios para tu vida, para tu propósito, para tu matrimonio, para tu hogar, para tu casa, para todo lo que Dios quiere. Padre, en este día pedimos que tu voz nos guíe, nos direccione. Enséñanos a oír tu voz y enséñanos a prestar atención a lo que tú quieres, Rey. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.